Que a partir de la próxima semana podrán descargar completamente gratis las memorias del Pabellón del Conocimiento INEX Moda UPB en las páginas www.colombiamoda.com, upb.edu.co o inexmoda.org.co. Bienvenidos todos a este cierre especial del Pabellón del Conocimiento de Colombia Moda 2011, de la cancha de fútbol a la pasarela, moda y fútbol a tiros penaltis. Un agradecimiento muy especial al Templo del Fútbol y al Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana. Recibamos con un gran aplauso al periodista Camilo Sixto Vaquero, al reconocido diseñador Carlos Valenzuela, a Sergio Izaza, ingeniero textil de Protela, a Federico Medina, quien será el moderador de este intenso y divertido panel, y a Mauricio del Chicho Serna con De la cancha de fútbol a la pasarela. Bueno. Era otra la historia, no había medalla, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta, y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas, la gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Después vino el Diego y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina, tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo y en cada gol la pasión y la emoción. Sigamos gritando, sigamos creyendo, sigamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera la que defendemos. Mostrémosle al mundo que juntos podemos. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo y en cada gol la pasión y la emoción. El sponsor oficial de la selección. Bueno, este comercial que acaban de escuchar y que ven el texto es un comercial de Quilmes. Quilmes es el sponsor de la selección de fútbol argentina. Es realmente un texto bello que explica un poco la dimensión social y cultural del fútbol. El tema que hoy nos ocupa es moda y fútbol. Vamos a hacer un debate sobre el tema que tiene muchas aristas y muchas miradas, porque es un tema que no se agota simplemente en una dimensión, que tiene varias opciones. Yo voy a hacer una breve introducción sobre lo que es el fútbol para dar paso al tema que nos ocupa. A ver, el fútbol es uno de los deportes más universales, es la actividad de entretenimiento más importante mundialmente desde el punto de vista económico. Es un fenómeno estrictamente contemporáneo que, independiente de sus antecesores, se consagra como deporte de masas después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a mediados de los años 50, y ha ido experimentando un crecimiento notable en los últimos 50 años. El fútbol ha generado posiciones de todo tipo. Generalmente los intelectuales asumen posiciones contradictorias, algunos hablan a favor y otros en contra del fútbol. Eduardo Galeano, que tiene un texto sobre fútbol muy bello, tiene un fragmento que vamos a leer. Si la historia oficial ignora el fútbol, los textos de historia contemporánea no lo mencionan ni de paso en países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un signo primordial de identidad colectiva. Juego, luego soy. El estilo de jugar es un modo de ser
que revela el perfil propio de cada comunidad y afirma su derecho a la diferencia, que es un poco lo que vemos en este texto, como un país, a pesar de todas las diferencias culturales que existen en Argentina, se consagra en un estilo, en la bandera y en la forma de jugar de su selección. Bueno, el fútbol atrae porque genera tensión y placer en la competencia. Es la simulación de un combate o de las luchas de la vida real. Además crea situaciones estéticas, expresiones corporales plenas y simetría de juego en equipo. Además, el fútbol moviliza grandes procesos colectivos de adhesión y lealtades. El fútbol es un fenómeno mundial que atraviesa diferentes culturas, razas y religiones, que congrega culturas modernas y anacrónicas a países desarrollados o en vías de desarrollo. Es un fenómeno que integra la atención de colectividades que de ninguna otra manera estarían reunidas. Crea eventos comunes, íconos universales, himnos globales e historias compartidas. El fútbol, como todo acontecimiento festivo y carnavalesco, es un acto transcultural que supera las formas de organización social. Es un fenómeno de socialización cultural que posee una memoria, una iconografía y una simbología que se aprende culturalmente, que los hinchas reproducen y repiten de generación en generación. Además, el fútbol comunica la vivencia de valores colectivos. El fútbol es un carnaval y como carnaval tiene una expresión corporal, o sea, el fútbol se vive desde el cuerpo, desde los rituales que la práctica del fútbol, tanto el hecho de jugar como el hecho del fútbol genera, y además está acompañado de toda una vivencia del cuerpo, toda una expresión estética, que es un poco de lo que nos vamos a ocupar hoy en esta mesa y en esta discusión. Aquí tenemos puntos de vista muy distintos que nos enriqueceríamos de alguna manera cada uno con su aporte para llegar a una visión compleja y completa de esta problemática. Entonces, repito, el fútbol es un carnaval y como carnaval tiene expresión en el cuerpo, en las maneras, en la forma de vivirlo. Una cosa es la vivencia del cuerpo, el vestuario, la forma como se viste el jugador, como se visten las porristas, a como se visten, por ejemplo, en las graderías, aquellos que viven la experiencia y sienten el fervor y la pasión por un equipo. De eso vamos a hablar, de la moda deportiva, de la moda que el fútbol congrega y de todo lo que en ella hay de alguna manera de posibilidad expresiva, mirando materiales, mirando tendencias, qué piensa el jugador, por ejemplo, de esta experiencia del fútbol y de la ropa deportiva, en qué sentido aporta de alguna manera al juego. Y también desde las experiencias en diferentes países, cómo se vive, por ejemplo, esto en Argentina, en Europa, en África, cómo lo viven en diferentes culturas, el hecho de vestirse para ir a un estadio y participar en esa fiesta colectiva, en este carnaval colectivo. Entonces, ahí les doy la voz a ustedes, a ver qué opinan y qué piensan sobre esto. Hola, gracias por la invitación. Tiene uno la experiencia a través del recorrido que le permite esta profesión de periodista y poder conocer algunas inquietudes de muchos países en torno a la ropa. Yo empiezo con un tema que me llamó mucho la atención en Sudáfrica. De pronto ellos no saben mucho de fútbol, no conocen mucho el fútbol, pero ellos nos mostraron cómo y de qué manera se lo gozaron, con bubucelas, con su ropa a colores, sus tambores, y nació otra perspectiva allí de celebración, aunque ahora las bubucelas en los estadios no los permiten porque desconcentran al árbitro principalmente, y de hecho a los locutores nos enloquece esto. Pero bien, es un comienzo. Me parece que como nos han invitado una mezcla de personas interesantes en el tema, hay que darle la palabra inicial a Chicho, que es la persona que nos tiene que decir qué moda lució y qué moda sintió. No el Chicho de ahora, no el Chicho de ahora está más relajado, pero el Chicho de antes, que tuvo la oportunidad de viajar por el mundo con Boca y de conocer varios estilos de ropa, a diferencia de la que hoy vivimos. La moda ahora es espectacular, los diseñadores hacen cosas espectaculares con los atletas, no solo de fútbol, sino de los diversos deportes, natación, el mismo boxeo, el tenis. Bien, bienvenido, Mauricio. Muy buenas noches, Camilo, muchas gracias. Me tiraste la bola a mí, pero bueno.
Como Falcao. No, pero bueno. Primero, pues muchas gracias por la invitación. Es primera vez que vivo esta situación. La verdad me pone nervioso. Se lo manifesté cuando llegué que a pesar de que son temas, sobre todo fútbol, moda, que me tocó vivir muchas veces, pero realmente ya estar al frente de un público y saberlo llevar y explicar no se me hace nada fácil. Por todo lo que viví, el mundo de hoy ha avanzado tanto que la moda ha llevado a tomar el fútbol, porque el fútbol, como bien lo decían ahora, mueve masas, y cada gran deportista de alta competencia que tenga un patrocinio de alguna marca, pues es una valla ambulante, es una publicidad que se mueve por todos lados y que en todos lados lo ven. Por eso es que las grandes marcas eligen grandes figuras, y esas grandes figuras adquieren unos grandes compromisos. Uno vive mucho más todo esto cuando sale de acá, cuando cruza la frontera, cuando se va a otros países. Sobre todo todos los jugadores que van a Europa, porque esto es mucho más común y se vive mucho más a diario en el continente europeo. Si bien en Argentina es fútbol, ya no es ni siquiera tango, es fútbol y solamente fútbol. En un país como ese, cuando no hay fútbol, es un país totalmente muerto. Toda la economía, todas las vivencias, toda la cultura, todo se vive al lado del fútbol, y por eso grandes marcas buscan a grandes futbolistas, figuras, para que lo representen. Yo durante mi carrera tuve diferentes patrocinios, diferentes publicidades y diferentes momentos como para estar a la moda, y uno va adquiriendo ese compromiso y cada vez va aprovechándolo al máximo. Hoy vemos que ya los uniformes de nuestra selección son mucho más pegados al cuerpo. Eso implica que el jugador tiene que tener mucho más compromiso, mantener mucho mejor su figura. Pero esto también porque las telas son mucho más livianas, porque indudablemente para la velocidad, para los desplazamientos, aunque la gente no lo crea, tienen mucho que ver. Entonces por eso cada vez los grandes patrocinadores del mundo, como son Adidas y Nike especialmente, pues para la selección de estas prendas y para la consecución de la misma, eligen grandes diseñadores, porque de ese modo la moda está metida completamente en el fútbol. Yo tuve una experiencia muy linda, muy grande en Boca, cuando fui el capitán. Pues algún día me llegó una carta pidiéndome en una cita de parte de Nike Internacional. La verdad no entendía por qué me llegaba a mí. Fui al departamento de fútbol de Boca y me explicaron que una marca como Nike, una empresa tan fuerte en el mundo, cita al capitán del club que ellos visten para que sea esa persona la encargada de escoger las telas, los colores, los diseños. ¿Esto qué quiere decir? Que han descubierto que quien más cómodo tiene que estar, tiene que ser el mismo futbolista, porque es la persona que se tiene que colocar esa ropa para después llevarla a un campo de juego y rendir de la mejor manera. No tiene que ver de pronto mucho en que alguien juegue bien o mal, pero que va a estar mucho más cómodo, y ahí aprendí que estas grandes empresas siempre lo tienen presente. Hemos tenido muchas vivencias. Vemos hoy que las grandes marcas visten a las grandes figuras y que ellos tienen 10.000 publicidades. Un caso específico y que lo he vivido bastante de cerca es el caso de Lionel Messi. De pronto físicamente no es un Cristiano Ronaldo, no es un Kaká, pero como es la gran figura mundial hoy en el fútbol, el número uno, todas las empresas quieren patrocinarlo y todas las grandes marcas quieren vestirlo. ¿Esto qué significa? Que la moda sabe que con el fútbol les llega mucho más a todos los extractos, a toda la gente. Adicional a eso, el fútbol tiene una ventaja sobre todo lo demás, y es que el fútbol no tiene ni raza, ni religión, ni clases sociales. Entonces, desde el más pobre hasta el más millonario,
somos amantes del fútbol. Por eso es más fácil llegar por el camino del futbolista mostrando las grandes modas. Hay un tema que yo pienso que es importante tener en cuenta y es desde dónde se origina todo este tema de los uniformes deportivos en los jugadores. Mucha gente habla de si el fútbol empezó en 1840, 1860, pero en esa época simplemente eran grupos de amigos que se reunían a jugar y jugaban con la ropa cotidiana que tenían. Solo después de unos años empezaron a descubrir que tenían que diferenciarse de alguna forma y al principio eran prendas muy básicas como simplemente una bufanda, un gorro, alguna cachucha, algo que les sirviera para identificarse un equipo del otro. Y a partir de ahí empezaron a encontrar que cada vez tenían que diferenciarse más y empezaron a utilizar colores específicos para diferenciarse entre unos y otros. Muchos años después empezaron a introducir el tema de los números. Al introducir los números, inicialmente lo que hacían es que un equipo iba del 1 al 11 y el otro equipo iba del 12 al 22 y simplemente empezaban a trabajar con factores de diferenciación de ese tipo. Luego encontraron que no solo era el color o una marca como era el número, sino que también tenían que encontrar algunos factores que les ayudaran a su desempeño y es ahí cuando empiezan a trabajar con los materiales. Inicialmente todos los equipos y las camisetas utilizaban algodón, eran camisetas de algodón, en muchos casos eran prendas muy pesadas, principalmente para los arqueros, porque pues como pasaban la mayoría del tiempo sin moverse mucho, tenían mucho frío en Inglaterra, entonces eran prendas muy pesadas, prendas de algodón, y con el tiempo fueron evolucionando y solo después de los 60 empiezan a aparecer fibras sintéticas que empiezan a darle ciertas propiedades a las prendas. Empieza a jugar un papel muy importante ya en los 70s cuando, como lo decía Chicho, empiezan los patrocinios y empiezan a venderse las prendas hacia los fans. Solo después del 70 el Real Madrid fue el primer equipo que empezó a vender réplicas de los uniformes a sus fans para que estuvieran en los estadios con la prenda igual que los que tenían sus jugadores. Y poco después equipos como el Bayern de Múnich lo que hicieron fue vender publicidad y de ahí viene su nombre, porque lo que hicieron fue que la compañía Bayer los patrocinaba y empezaron a tener una serie de beneficios adicionales a lo que era su desempeño como futbolistas y el negocio del fútbol empieza a coger más fuerza y es ahí donde empieza no solo el jugador a beneficiarse, sino que también los hinchas empiezan a tener más acceso a prendas para poder acompañar a sus equipos. Hay un factor muy importante y es de lo que decía ahorita el Chicho, de cómo han venido cambiando las prendas. Normalmente eran camisetas muy amplias, pero si ustedes recuerdan en el 2000, cuando Italia va al Mundial, va con una prenda que era completamente pegada. Era una prenda que era en suplex, que es un tipo de nylon, que era una prenda que les estaba mejorando su desempeño, al estar en contacto directo con el cuerpo lo que estaba era disminuyendo la fricción del aire, les facilitaba más moverse, pero fue un fracaso comercial, porque si un jugador era atlético y se ponía una prenda de esta se le podía ver bien, pero el hincha gordito y grandecito y anchito nunca se le veía bien las prendas, entonces no las iba a usar. Pero el tema de los materiales empieza a jugar un papel muy importante porque ya las grandes empresas, marcas como Adidas, que a pesar de que empezó en el calzado en 1920 tal vez y después solo como hasta los 60 se empieza a meter algo de ropa, ellos encuentran que el factor diferenciador para poder tener negocios es cómo mejorar el desempeño de estos atletas. Comienzan las investigaciones para ver qué tipo de materiales, qué tipo de confección se debe empezar a utilizar y es ahí cuando empiezan a jugar un papel muy importante todos estos equipos de investigación que lo que hacen es decir, venga mejoro su desempeño si tiene un textil más liviano, venga le mejoro su desempeño si tiene una prenda más ajustada al cuerpo, venga lo confecciono en cierta forma de tal manera que hayan zonas de refrigeración o por el contrario zonas que le controlen la temperatura para que cuando juegue en un invierno donde las temperaturas van a jugar un papel muy importante entre los tiempos de alta actividad y de descanso, donde hay un choque térmico fuerte. Entonces, todas estas empresas lo que empiezan a hacer es a combinar no solo los factores estéticos de que hacia afuera los fanáticos puedan tener prendas que los distingan como seguidores del equipo, sino que el jugador vaya mejorando su desempeño. Hay muchos casos en los cuales han sido situaciones exitosas y que se van quedando, pero hay otros que han sido grandes fracasos. Por ejemplo, ahora mencionabas lo de África y su identidad. En la Copa Africana de Naciones, Puma lanzó una camiseta para las selecciones en las cuales era sin mangas, con Camerún. Y lo que hicieron era acorde con su idiosincrasia, era más acorde a su gente, era más acorde en colores, era más funcional por el clima, pero entró un factor que se llama la FIFA y dijo, no pueden jugar con ese tipo de prendas porque hay unas reglas básicas de lo que debe ser el vestuario.
Entonces sí hay muchas aproximaciones que piensan en la parte cultural, en la parte funcional, en la parte de los seguidores, y lo importante es ver cómo con el paso del tiempo todos estos cambios han ido aportando a que pues cada vez se vuelve una industria más grande, y hoy vemos cómo prendas deportivas son usadas en situaciones cotidianas, la gente se las pone así no sea una prenda, así no sean deportistas, pero es un factor que la gente lo utiliza para diferenciarse o simplemente porque se siente bien por tenerlas y por usarlas sin que necesariamente sean deportistas. Sergio, te anexo algo para que venga Velázquez. La FIFA automáticamente rechaza que no tenga mangas porque ellos venden la publicidad en las mangas. Entonces no piensan en el hombre. Señor Velázquez. Pero a ver, iba a hacer una pregunta. ¿Existe algunas reglas que determinan cómo debe llevarse el vestido del jugador en la cancha, la camiseta dentro de la pantaloneta? O sea, algunos celebran un gol y levantan la camiseta y muestran a su familia o muestran cualquier otra cosa. O sea, ese tipo de desórdenes que introducen cambios en la manera formal de vestirse dentro de la cancha determinan también el vestido o no. Pero es que eso también ya tiene sanción. Si una persona se levanta la camisa tiene una sanción. ¿Por qué? Porque el patrocinador brinca porque muestra a la mamá y no muestra el patrocinio. Es que también la cosa comercial es loca. Claro, lo que pasa es que el fútbol mueve tanto dinero y un patrocinio es tan costoso que quien marca un gol, lo primero que hace es subirse la camiseta y debajo mostrar aún la imagen de la Virgen, al hijo. Y yo llevé muchas veces la camiseta de mi hijo, pero en ese entonces no era prohibido. Claro que yo no marcaba goles, pero los cantaba todos. Y cuando ya quiso levantarse para mostrar a la señora ya no dejaron. Bueno, gracias por la invitación. El tema mío no es tanto de fútbol, sino de moda. Digamos que la interpretación que yo le puedo dar a lo que dicen acá los compañeros es verla reflejada no solamente en el fútbol, sino que hay gente de la música, hay gente de otras culturas urbanas que entienden el fútbol de otra manera, y tal vez nosotros los diseñadores, cuando vemos que es un fenómeno mundial, es un fenómeno que empieza a atacar las masas, no solamente desde el punto de vista del hincha, sino que también de una manera estética hace que en el mundo que nosotros vivimos sea un factor de inspiración para generar otro estilo de corrientes que van pegadas a lo que son íconos en el momento, pueden ser deporte, música y diversión. Entonces, básicamente la moda empieza a actuar de una manera divertida y es interpretar a todo este movimiento de colores, de formas, de siluetas, y las vamos transformando a veces hasta llegar a vestir gente del mundo del espectáculo con uniformes que semejen al fútbol. Yo creo que hay en el mundo tribus urbanas como el breakdance, como el rap y como otro estilo de gente que también lo podemos denominar deportistas de alto rendimiento, pero ejecutan otro tipo de movimientos. Digamos que el cuerpo en este momento se vuelve una parte importante para uno entender que la plástica de los músculos, de la ergonomía del ser humano, empieza a ser compatible con deportes como el fútbol. Yo recuerdo alguna vez que habían personas que en Francia llevaban a las luchas de breakdance en las calles, llevaban los uniformes del fútbol, pero era más para diferenciar entre equipos también, y son para mí atletas también de alto rendimiento porque hacen figuras muy importantes con el cuerpo, y de alguna manera nace hoy en día una corriente, no sé si la gente la ha visto, y es con un balón pequeño, empiezan a bailar con el balón y empiezan a generar otro estilo de movimientos, hablando más de la parte estética y hablando más de esta parte de plástica del cuerpo. Digamos que hoy en día la gente está usando otro tipo de materiales, hoy en día están usando otro tipo de colores. Digamos que las paletas de colores resaltan un poco más que lo que veíamos al principio.
pero llegan a ser de cierta manera un motivo de código, como lo tienen los militares, como lo tienen la religión, y es un motivo de código como también está la naturaleza y los animales tienen una diferenciación, hacen también sus equipos y actúan o atacan a los otros animales de acuerdo a los colores que tengan el cuerpo. Entonces, digamos que el código del vestuario en el deporte tiene algo muy importante y es crear un lenguaje. Ahí hay un tema muy importante, lo que decía Carlos, y es cómo grandes casas de diseño como Versace se interesan hoy tanto por los futbolistas que el Inter en Italia, la temporada 2011-2012 está siendo diseñada por Versace, no la prenda, sino la ropa con la que van a llegar al estadio y a la rueda de prensa. Entonces empieza la moda también a tocar otro tipo de aspectos, como lo hizo por ejemplo Adidas cuando Stella McCartney, la diseñadora, hizo una colección para Adidas pensando en cómo llevar la moda asociada al fútbol a unas prendas más de calle, pero siempre acordes con lo que era una tendencia que podía marcar Stella McCartney o lo que quería presentar Adidas. Pero eso trasciende un poco más porque hay temas en los cuales no es solo el diseñador o no es solo la silueta, sino también empiezan a jugar un papel muy importante temas de color. Como lo decía Carlos, ahora eso identifica, pero puede identificar positivo o negativo. El Manchester United hace como 15 años sacó un uniforme que era como gris, era gris, negro y rojo. Y después de que jugaron 4 partidos en serie con ese uniforme y los 4 lo perdieron, se dieron cuenta que había un factor de metamerismo que los jugadores no se alcanzaban a distinguir entre ellos porque se confundían contra el público que estaba en las tribunas y terminaron sacando la camiseta. Puede que haya sido coincidencia o no, pero 4 partidos los perdieron y después cambiaron, entonces empiezan a jugar un papel importante esas Pero fíjate una cosa que a mí me parece que no voy con esa idea del diseño, no del creativo, sino del diseñador en la ropa. No se puede perder la identidad de los países y se está yendo al punto de que la selección de Perú, voy a poner una selección que es más clásica, camisa blanca, una raya roja, es la tradicional y el hincha siente eso cuando se sienta frente al televisor o en el estadio a ver su país jugar. Todo está bien que se haga un cambio en mangas, en cuello y todo lo que sea, pero me parece que no se debe perder la identidad de cada país para que se siga vibrando como se vibra cuando ve uno la camisa de Colombia o la de Italia, de España. Ese punto me parece que es controvertido en torno a los diseñadores. Diríamos entonces que es como llevar un símbolo patrio en el cuerpo. Por supuesto. Claro, es que hay un asunto importante. Muchos de los colores de las selecciones nacionales tienen que ver con la bandera. Por ejemplo, en América Latina tenemos Ecuador, Venezuela y Colombia con banderas similares, con algunas diferencias, pero vamos a ver que la selección de Venezuela tiene un color, Ecuador tiene otros colores que reparte de manera diferente en el uniforme y Colombia tiene otro. En algunas de las imágenes que yo encontré en internet no sabía uno realmente quiénes eran, si eran hinchas ecuatorianos o hinchas colombianos. Uno veía una pequeña diferencia en la peluca que llevaban, con una peluca de colores, como la del Pibe, que fue un ícono importante que marcó durante años la posición del hincha y el reconocimiento en el estadio. Y que sigue marcando. Claro. Porque todavía la peluca del Pibe en cualquier competencia internacional se sigue vendiendo. Pero fíjate una cosa, Chicho, Venezuela fortaleció su vino tinto, que es la camisa de ellos. Sí. Los chilenos fortalecieron su camisa roja, la estrella solitaria. Los argentinos tienen su celeste, los uruguayos su azul igual celeste. Me parece que es cuestión de cogerle, ahora, si le vamos a dar un viraje al color de Colombia, listo, pero que haya una identidad siempre, que no se pierda esa identidad. Mire que los africanos en eso son muy rígidos. El africano no ha permitido que le quiten su color. Pero de todas maneras Colombia está con el amarillo. Yo no me imagino la selección Colombia de verde, de negro. Ni siquiera de rojo, porque a pesar de que lo tengamos en la bandera y que en nuestros uniformes siempre tiene que haber un toque de rojo, realmente el color primordial y principal siempre va a ser el amarillo. Ahí hay un asunto que genera identidad, que es un poco lo que han hablado todos ustedes, es de qué manera el color genera identidad, o sea, identidad de marca, que el jugador también es una marca que se vende y sirve para hacer publicidad del uniforme, o sea, nadie puede negar esa función económica del fútbol. El fútbol se potencializa a través de las marcas y del patrocinio, pero también hay un elemento de orden festivo que el hincha no ve, o sea,
El hincha cuando ve su selección jugar o cuando ve al equipo jugar, puede que vea la marca, pero ve son los colores y la identidad que esto genera. Sí, pero es un negocio. Ah, claro, es un Y elemento. el hincha es el consumidor es el que sostiene la empresa. Realmente, digamos, que Adidas patrocine a Colombia